tema de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 21 de agosto del año 2024. Voy a complementar lo que comenté con usted en la mañanera de ayer martes. Recuerda usted que hablé de las mentiras que se dicen de parte de los políticos, sean funcionarios, gobernantes, legisladores o dirigentes de partidos, a los ciudadanos. Y la actitud de estos últimos, que aceptan con gusto las mentiras que profieren o las promesas incumplidas que lanzan esos políticos. Voy a hablar ahora de algo que dije complementa eso que dije ayer. Mire usted, yo he comentado en varias ocasiones, aquí y en el otro programa en Platica con Ángel, que el gobierno de la anticientífica va a ser peor y su gobernación un desastre mayor y más destructivo que el actual. ¿Y a qué se debe eso? Es algo muy sencillo de explicar, pero quizá difícil y en algunos casos imposible de entender y por lo consiguiente aceptar que las cosas van a estar muy mal. Mire usted, de 1988 al año 2018, México dejó de lado aquel viejo modelo económico de desarrollo, que era la sustitución de importaciones, crecimiento hacia adentro y aislamiento consciente del resto del mundo para, como consecuencia de que aquel modelo se agotó, cayó hecho pedazos, en ruinas, a partir del año 86-87, cuando nos debimos incorporar al GATT, abrimos la economía, obligados por aquel desastre del modelo, había quedado hecho ruinas ese modelo, y también de manera complementaria a la apertura, nuestra incorporación a la globalidad. De 1988 al 2018, si bien de una manera modesta, crecimos de manera sostenida y permanente en esos 5 gobiernos. El crecimiento anual promedio fue del 2.2 o 2.3. El crecimiento de este gobierno en los 6 años va a ser menos de 1 por año. Creábamos entre 500, 600, 700 mil empleos formales al año. Aquello, si bien para muchos era un crecimiento magro comparado con la India o con China, pero de acuerdo con las condiciones de México, ahí íbamos. El país se había abierto, había modernizado alguna infraestructura, se habían abierto varios de los sectores o actividades económicas en el país, millones de mexicanos tenían acceso a mejores bienes y servicios en franca competencia, que llevó a las empresas mexicanas a competir con calidad, con precio, con diseño, etcétera, etcétera. Pues esos 30 años que se vieron también, vamos a decir, complementados por miles y miles, cientos de miles, diría yo, de mexicanos que tuvieron oportunidad de viajar no solo a Las Vegas, a San Antonio, a la Fayuca, sino que muchos de ellos fueron a países europeos, algunos otros a China, a Japón, Corea, Taiwán, etc. Y se generó en México un sector de la población informado de lo que pasaba en el mundo, empresarios que se dieron cuenta de las bondades y sobre todo de la exigencia de la apertura, de mejorar la tecnología usada en las líneas de producción de su empresa, etcétera, etcétera. Todo eso usted lo sabe, se benefició de eso y también su familia, particularmente los
niños de la globalidad, vamos a ponerlo así. Esos jovencitos que nacieron allá por los años 95 o año 2000 y que hoy tienen 24 o 29 o 30 años, son la generación más educada en términos de los años formales de educación. Probablemente sepan inglés, o al menos lo manejen así medio de manera champurrada, tienen acceso a una tableta, un teléfono inteligente, computadora, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿a qué se debe que con ese acervo de talento y ese nuevo capital humano mejor que el anterior a la apertura, esos clasemedieros de los 18, 19 años, que serían los primovotantes a los 40 o 45 o 50 años, votaron en un 70% por la anticientífica, quien lo que más claramente ha dicho, va a seguir la destrucción. Ella no dice eso, va a seguir la cuarta transformación. Va a haber el segundo piso. ¿Eso qué significa? Que la forma de gobernar de este destructor, que fue López Obrador y es López Obrador, va a continuar, pero con una desventaja para la anticientífica. No va a recibir al principio los cientos de miles de millones de pesos que estaban en los fondos que le dejaron los malos neoliberales. Va a recibir un sistema público de salud y un sistema público de educación en los puros huesos, destruido. Una pésima educación pública, la salud ni se diga. De tal manera que va a decir, ¿cómo le hago? ¿Con qué recursos? Con una economía estancada, con una falta de capacidad, porque al no haber crecimiento económico no hay captación para el erario, por lo tanto no hay recursos para financiar la salud y la educación pública. No hay. En esas condiciones, pues, ¿qué va a pasar con el gobierno de la anticientífica? Al principio mentiras, les echará la culpa a algunos de los que se oponen a esto y otro, pero ya no va a poder engañar. ¿Por qué? Porque el gobierno anterior no es el de Calderón, no es el de Fox, es el de su ídolo, al que adora, va a ver a ella, del presidente, porque si ella dice que ella es presidente con A, pues el presidente pues tiene que ser con O. Entonces, vea usted lo que nos espera a los mexicanos. Si usted recorre el país por carretera, va a decir, pero ¿cómo es posible que hayan dejado caer la infraestructura? Vea usted la Ciudad de México, Chalco, el metro. Es decir, este es el país que va a heredarle López Obrador, el bulto, a la anticientífica. Y además, sin tener recursos para ello, y con una deuda que habrá aumentado del 1 de diciembre del 18 al 30 de septiembre en 6 billones de pesos, casi el 57% habría aumentado. Aun cuando dice no ha aumentado la deuda, ténguele, casi el 60%, vamos a cerrar muy cerquita de los 16 billones de pesos. ¿Cómo entonces piensa usted que el gobierno que viene va a ser mejor que este? ¿Cómo va a ser posible que en el caso de los adultos mayores, de 420 y tantos mil millones de pesos que significa ese programa, vaya a ser cercano a los 500 mil millones de pesos? ¿Qué va a pasar cuando el compromiso de las pensiones con la ley del 73 del seguro, que este año ha importado tomar del presupuesto 1.400.000 millones de pesos? Lo más probable es que para este año que viene, el 25, sea de 1.600.000 millones de pesos. ¿Y de dónde? Es decir,
Esas son las condiciones reales, concretas, que va a recibir la anticientífica. ¿De dónde? Además, si a esto que le estoy planteando, esta tragedia, que usted la padece, que usted la ve todos los días, se aúna un gabinete que es puro cascajo, la mitad se lo impuso López Obrador, gente sin experiencia, corruptos, ignorantes de lo que pase del mundo y con unas ideas caducas y acedas. En verdad, ante esa ofensiva y cruda realidad, ¿todavía piensa usted que el gobierno de la anticientífica va a ser mejor que el que va a terminar este 30 de septiembre? Las únicas personas que aceptarían eso son o porque están locos, están mal de la cabeza como el bulto, o porque son unos sinvergüenzas que tienen compromisos con la 4T para no decir la verdad, o por ignorancia. No sé cuál de las tres causas sea la más grave, pero el hecho es que están cerrando los ojos y negándose a aceptar una situación de tragedia hoy, pero de una tragedia mayor a partir del 1 de octubre. Probablemente usted diga, no, ya este ángel, ya, perfecto, no hay ningún problema. No más que allá por febrero, marzo o abril del año próximo, acuérdese de ese ángel verdugo que aquí, el 20 de agosto del año 2024, le dijo a usted, si este gobierno ha sido una tragedia, el que viene será una tragedia mucho peor que la de este gobierno. Le agradezco su presencia aquí en la Mañanera de Ángel y nos vemos mañana jueves para continuar con este modesto ejercicio de comunicación. Muchas gracias otra vez.